Oración al empezar la reunión. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartados de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos, hacer en fin que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos, si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo en este día, el miércoles, el libro La Decepción y sus desafíos, por Carlos Campetti. Hoy nos toca la página 101, numeral 13, el proceso de la desobsesión. Muchos son los casos de obsesión oculta, ostensiva, individual, colectiva, involucrando siempre a los seres que se han vinculado por sus desequilibrios en diferentes momentos de su proceso evolutivo, exigiendo los cambios necesarios para la transformación de los implicados que, más tarde o más temprano, se rendirán a la evidencia de que no hay otro camino sino el del perdón incondicional y del esfuerzo personal en el sentido de la superación de las inferioridades que mantiene al ser en los peldaños más bajos de la evolución. Al trabajar contacto con el asunto o con una situación real de obsesión, en función de la educación religiosa que recibió, le podrá venir a la mente de la persona el uso del exorcismo como solución para la obsesión. Kardec pregunta a los espíritus superiores, pie de página, libro de los espíritus 477. ¿Las fórmulas de exorcismo tienen alguna eficacia sobre los malos espíritus? Y ellos responden, no. Ellos se ríen y se obstinan cuando ven a alguien considerar seria esa práctica. Muy especialmente no funciona el exorcismo porque considera el obsesor como siendo el demonio, pie de página, el cielo y el infierno. Primera parte, capítulo 10, intervención de los demonios en las modernas manifestaciones, y no un hermano carente de comprensión y del mismo auxilio, que se quiera brindar a la supuesta víctima considerada en situación de posesión. En el pasado se sacrificaban víctimas sangrientas para aplacar a los dioses infernales que no eran más que los malos espíritus. A los dioses infernales sucedieron los demonios, que son la misma cosa. El espiritismo evidencia que esos demonios no son nada más que las almas de los hombres perversos que aún no se han librado de los instintos materiales que nadie logra aplacarlos sino por medio del sacrificio, del odio existente, es decir, por la caridad. Esa caridad no tiene por resultado únicamente impedirlos de hacer el mal, sino también el de conducirlos al camino del bien y de contribuir para su salvación. Pie de página, el Evangelio según el Espiritismo 12:6. Por eso Kardec, pie de página, libro de la Génesis, capítulo 14, ítem 46, orienta que para garantizar la liberación del obsesado es indispensable que el espíritu obsesor sea llevado a renunciar a sus malos propósitos, despertándole con habilidad el arrepentimiento y el deseo del bien. Esa acción se hace más fácil cuando el obsesado comprende su situación y coopera con su voluntad y con la oración. Y concluye, en todos los casos de obsesión, la oración es el más poderoso medio de que se dispone para alejar al obsesor de sus propósitos maléficos. El espiritismo, de esa forma, al reconocer una relación de ausencia de entendimiento entre los dos hermanos en función de causas ignoradas del pasado en el proceso de la desobsesión,
orienta para considerar fundamental los dos aspectos, el de la asistencia a los encarnados y también la acción junto a los desencarnados. Dependiendo de la situación, incluso la familia deberá movilizarse en acción efectiva en el sentido de saneamiento del ambiente en donde la supuesta víctima vive y mejoría de las relaciones entre todos. Como veremos, la propia institución espírita, es decir, los responsables por ella y especialmente los que trabajan con la desobsesión, necesita prepararse para esa tarea siempre muy necesaria, pero que exige disciplina, mucha disciplina, abnegación, devoción y el cultivo de la lucha por superar limitaciones y vencer imperfecciones. En otras palabras, la constante renovación interior y la práctica de la caridad en su más pura expresión son los elementos indispensables para todo aquel que se entregue a esa tarea, sea el dirigente, dialogador, el medio, el apoyo vibratorio o el responsable por los pases. Esto es del numeral 13, el proceso de la desobsesión. ¿Algún comentario? Yo quería comentar sobre que esta situación de la obsesión oculta, si aquí en este caso podría aplicar una fascinación, o si también podría aplicar engaño de creer que supuestamente nos están protegiendo, nos están guiando, pero solamente nos están haciendo creer que son protectores. Por el momento sería solo eso. También, no sé si esto de la obsesión oculta aplicará a lo que nos está sucediendo. Solamente quería preguntar todo esto. Sí, definitivamente lo que estás comentando, las tres cosas, Febucho, las tres cosas se aplican, los tres. ¿Y algún comentario con respecto al tema que acabamos de tocar? Yo creo que... Yo sobre el tema fue que hablé, sí, pero aparte de lo que dijiste... En otras oportunidades, sobre el tema estaba, la renovación íntima de cada uno de nosotros es lo que nos va a ir protegiendo y nos va a ir desembarazando de todo este tipo de situaciones. Lamentablemente, como hemos platicado en otras oportunidades, el nivel evolutivo en el cual nos encontramos dista mucho todavía de poder obtener resultados palpables muy rápido, a no ser por gracia de nuestro Padre Celestial, porque generalmente nosotros no tan fácilmente cambiamos de la noche a la mañana. Es un proceso difícil en el cual muchas veces nos aferramos a nuestros hábitos, nos aferramos a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de actuar, y no queremos hacer ningún cambio. Preferimos que por obra mágica esas entidades salgan de nuestras vidas, cuando vemos y nos dicen que se requiere mucha disciplina para poder ir cambiando uno, ir quitando todos esos defectos que tenemos, a través del cual, como bien estábamos comentando, se produce esa obsesión oculta, que muchas veces no nos damos cuenta, pero sí podemos observarlo por los efectos, porque es demasiada casualidad, no hay una cuestión así, no es casualidad, sino es causalidad. Hay una cuestión de comandos que se están moviendo los hilos en el plano invisible, que denota la serie de vicisitudes que vamos viviendo cada uno de nosotros, ¿verdad? Y se nota que está orquestado en un momento determinado por la cantidad, por la asiduidad, ¿no? Sí, será asiduo, ¿no? Y lo cercano que nos ha tocado a todos y cada uno de nosotros, ese tipo de situaciones tan rápidas en el tiempo que no se habían dado en otra época del tiempo, uno u otro, sino ahora todos. Entonces ahí vamos viendo cómo los hilos en el plano espiritual se van manejando para el efecto. No nos encontramos solos, sino que los hermanos espirituales protectores nos ayudan a que, a pesar de que estamos nosotros sufriendo ese asedio,
hay lamentablemente consecuencias patrimoniales, pero en lo que se respecta a aspecto físico, gracias a Dios hemos salido protegidos. Entonces, definitivamente vemos también que nuestro Padre Celestial no nos deja solos y estamos siendo protegidos también por nuestros hermanos protectores. Ahora bien, todo eso nos lleva a hacer un análisis y a reflexionar cada uno de nosotros que definitivamente estamos lejos, muy pero muy lejos todavía de la perfección, y que en cualquier momento que deciden ese tipo de entidades hacer ese tipo de embestidas, somos sujetos fácilmente de las mismas. Entonces creo que tenemos que pedir a nuestro Padre Celestial su protección para que nos ayude y a librarnos también de esas embestidas de los hermanos del bajo astral. Solamente. Muchas gracias, Coca. Yo solo quiero agregar a lo que dijo Coca, quiero agregarle también lo que él mencionaba de que nos ha faltado voluntad, y también tomar en cuenta que es una situación que no se puede dar un cambio que no se podría dar de la noche a la mañana, porque ya pasaron 2000 años y prácticamente es como que estuviéramos en las mismas, porque en 20 años no podríamos hacer un cambio que no hemos hecho en 2000 solamente. Sí, gracias, Pegucho. Y eso es precisamente lo grave en las situaciones de las obsesiones ocultas, porque generalmente la gran mayoría de nosotros no queremos cambiar, y entonces facilitamos la situación para ese tipo de entidades. Solamente. Gracias, Coca. En el numeral 13.1, ayuda al obsesor. Al tratar de la terapia desobsesiva, Manuel Filomeno de Miranda, pie de página Las fronteras de la locura, análisis de las obsesiones, destaca que en primer lugar se debe de atender al obsesor, que es un ser que piensa y actúa movido por una razón que le parece justa, y debe ser tratado con bondad y respeto, conquistándole para la renovación interior. Son factores importantes evitarse la discusión inoperante y utilizarse de humildad real con interés amoroso por el bienestar del otro. Allan Kardec ya ofrecía orientación similar en el libro de los Mediums. En cuanto al espíritu obsesor, por malo que sea, debe de ser tratado con severidad, pero con benevolencia, y vencerlo por los buenos procesos, orando por él. Si fuera realmente perverso al principio, hará bromas de esos medios, pero moralizado con perseverancia terminará por enmendarse. Es una conversión que emprender tarea muchas veces penosa, ingrata, incluso desagradable, pero cuyo mérito está en la dificultad que ofrezca, y que, si es bien desempeñada, da siempre la satisfacción de haber cumplido un deber de caridad, y casi siempre la de haberse reconducido al buen camino a un alma perdida. Pie de página del libro de los Medios 249. Kardec afirma que hay dos categorías bien distintas de espíritus perversos, siendo unos francamente malos y otros hipócritas. Los malos son más fáciles de auxiliarse y reconducirlos al bien, pues hay en ellos un germen latente que es necesario hacer manifestar, lo que se consigue casi siempre por medio de la perseverancia, de la firmeza aliada a la benevolencia de los consejos del razonamiento y de la oración. Pie de página, el libro de los Espíritus, capítulo 28, 75. A los hipócritas es más difícil de auxiliar porque fingen, se presentan como de hecho no son, engañan, presentan una apariencia de fe y humildad que de hecho no tienen. En ambos casos, la autoridad moral del dialogador y de todo el grupo se hace fundamental, pero principalmente en la situación del hipócrita. Será necesario descubrir su estrategia, hacerla evidente para que sepa que no está logrando engañar al grupo, y proponerle que aproveche la oportunidad que recibe y que podrá perder en el caso de que insista en la hipocresía. Generalmente, cuando son admitidos al atendimiento en un grupo de desobsesión, los hermanos enfermos del alma ya traen en sí el germen del tedio, el sentimiento de la inutilidad de sus prácticas y un subrepticio deseo de cambio.
de que alguien les convenza de que hay otros caminos más seguros para ellos, por los cuales pueden encontrar la paz que les hace falta desde hace mucho y recuperar la convicción de que pueden hacer cosas buenas. La acción junto al espíritu obsesor tiene por objeto llevarlo a renunciar a sus designios malos, reconociendo que tiene más a perder que a ganar en la acción vengadora o de persecución de su víctima. Eso no es sencillo ni fácil. Generalmente, el perseguidor se apega a sus razones y cierra el entendimiento para la ley de causa y efecto, prolongando la situación desagradable por tiempo indefinido. Por eso cabe al equipo que le va a atender cultivar la paciencia, la perseverancia, la comprensión, sin desanimar jamás, pues esa oportunidad podrá no repetirse por largo tiempo, pudiendo constituirse el gran momento del despertar de ese hermano desviado de su camino evolutivo por ignorancia o deseos de venganza. Así finaliza el numeral 13.1, ayuda al obsesor. Yo creo que ahí se resume lo que nos manda nuestro maestro Jesús de Nazaret en ese sentido, y que es bien difícil. Es bien difícil, porque desearle el bien a alguien que nos ha hecho daño no tan fácilmente se logra. No es imposible, pero en la convicción de que no hay otra alternativa, creo que es lo que nos anima a hacerlo, a resolverlo. Porque si no lo hacemos así, nos encadenamos también con este obsesor, entonces es peor todavía. No hay otra alternativa que perdonar y orientar y ser benevolente con ellos. Pero a primera vista, la razón y la conciencia del corazón nos dice que no. Pero ya meditándolo, ya concienzudamente nos damos cuenta que es la única vía que nos va a hacer liberarnos de esa situación. No hay otra alternativa. Y entonces creo que es ahí donde tenemos que ser lo más fuertes y valientes posibles para no devolver la pedrada que nos han dado. Y en el caso de que no seamos nosotros los que estamos involucrados, sino que es el equipo que está ayudando, tratar por todos los medios posibles de ir renovando la propia vida, la propia existencia, para ser ejemplo de un verdadero cristiano. Pues es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil ser miembro de ese equipo de desobsesión, porque hay que cumplir una serie de requisitos que, a no dudar, si uno se mete a ese equipo, definitivamente que uno lleva ventaja, lleva de ganar también para la propia evolución, porque está uno, como dice Carlos Campetti, con disciplina constante, para no caer en tentación, para no caer en lastimar a nadie, y entonces de esa manera obligarse a sí mismos a mejorarse, ¿verdad? Obligarse uno a sí mismo a mejorarse, porque de lo contrario, de otra manera, va a ser uno títere, manipulable por parte de las entidades obsesoras. Solamente. Gracias, Coca. Sí quería comentar sobre que al principio se mencionaba de que había que tener cuidado con la discusión inoperante. O sea, en este caso es lo que se puede dar con los que se dedican solo a filosofar nada más, que no se vería el beneficio. Porque en este caso tiene que ver cómo se pone en práctica. Y había otra parte que hablaba de la humildad real. Es lamentable que está bastante extendido, que hay bastante apariencia de humildad, pero no una humildad real. Y había otra parte donde hablaba del malo, que está el malo francamente malo y el malo que es hipócrita. Y es una situación del malo hipócrita, es una conducta que está muy extendida
no solo en los desencarnados, sino que también en bastantes encarnados. Solo eso quería decir. Sí, el problema de eso lo estamos viendo muy frecuentemente porque tienen una sonrisa en los labios, pero nos están apuñalando por la espalda. Solamente. Gracias, Coca. 13.1.1 Un caso de olvido de todo por la venganza. Vamos a un ejemplo que se presentó en una de nuestras actividades mediúmnicas de desobsesión. Yo fui el medio y mi mujer la dialogadora. Un espíritu se presentó con mucha rabia y deseos de venganza hacia ya más de 2 siglos que le habían destrozado la familia, y él seguía persiguiendo a los agresores que, según él, querían huir de su persecución, pues cambiaban de apariencia, pero que él siempre lograba ubicarles para aplicarle los dolores que se merecían. La dialogadora escuchaba pacientemente y se fue dando cuenta de que el hermano se olvidaba de la propia familia para proseguir en sus proyectos de venganza. Inspirada por el mentor del grupo, en dado momento, le preguntó si todo ese tiempo él había recibido alguna noticia de su familia. El obsesor tuvo un choque. Paró por algunos instantes y empezó a llorar mientras iba describiendo la familia que fuera compuesta por su amada mujer y 2 hijas lindas, aún en su niñez cuando fueron atrozmente asesinadas. Ya se había a desviar otra vez para la idea fija de venganza cuando la dialogadora, percibiendo ahora una presencia diferente en el ambiente, le pregunta si a él no le gustaría volver a ver a su querida familia. Nuevamente el hermano tiene un choque. No pensaba en eso. No lo consideraba posible, pues las había buscado mucho en el pasado sin éxito. Había desistido de eso para entregarse a su proyecto de persecución. La dialogadora le invita entonces a orar. Él, ahora muy emocionado, le dice que ya no se recuerda cómo hacerlo, pero acepta la invitación de acompañar la oración que ella haría. A la medida que la oración avanzaba, el hermano infeliz empezó a sollozar con los ojos fijos en un punto de la sala. Cuando la dialogadora finalizó la oración, él dijo, en tono de profunda gratitud, que veía a su niña, la mayor de las 2, decía que ella estaba nimbada de luz y le tendía las manos, invitándole a irse con ella. Nadie está jamás solo o abandonado. Mismo los más duros obsesores tienen sus afectos del pasado, sus seres queridos que quedaron en la memoria obliterada por las prácticas desequilibradas que les han alejado justamente de aquellos que son sus agentes de equilibrio y bienestar. Pero no nos olvidemos que no hay fórmulas, no hay rituales o prácticas que se puedan repetir para el atendimiento de los hermanos obsesores, pues cada situación es siempre diferente de las demás. Este fue un ejemplo del 13.1.1, un caso de olvido de todo por la venganza. Qué duro. Y uno se pone en los zapatos de este hermano obsesor. Y imaginémonos 200 años atrás que tenemos una familia y esa familia la están masacrando a nuestros seres queridos. Definitivamente se produce un dolor muy intenso y una impotencia increíble por lo que le están haciendo a nuestros seres queridos. Y ahí otra vez volvemos a caer a lo mismo que estábamos comentando, que la única solución que tenemos ahí es perdonar. Porque si no vemos las consecuencias en el ejemplo que nos ponen aquí Carlos Campetti en su libro, de que han transcurrido 200 años en la cual él por todos los medios ha tratado y ha estado vengándose de los que hicieron eso a su familia. Imaginemos ese odio, ese rencor que emanó y se sembró y fue floreciendo y creciendo en él debido al gran sufrimiento que tuvo por sus seres queridos. Cada vez vamos
afirmando más lo que dice nuestro Maestro Jesús de Nazaret, aunque no nos guste. Perdonar 70 veces 7, es decir, no hay límite para perdonar aquellas acciones negativas que nos hagan. Y ese es un claro ejemplo para ponerlo en práctica, que es bien difícil, pero que es la mejor solución previendo un problema de esta naturaleza. Solamente. Gracias, Cuca. Y ahorita está bien así. Cabalmente en base a lo que se comentó en este tema del ejemplo que nos están brindando, como el enceguecimiento del odio, el enceguecimiento de la venganza, no nos permite recordar a los familiares. Obviamente lo que mencionaste, va, que debió haber sido muy impresionante que su familia fue asesinada, pero que también, aprovechando en este punto que una persona era la medium, y a través de esta medium se presentó el hermano, y el otro, el segundo, era el dialogador, que le iba brindando el apoyo, iba orientando, iba escuchando, porque antes de este ejemplo nos comentan del respeto que tenemos que tenerle a nuestros hermanos, aún por muy vengativos, muy irascibles, muy iracundos, el respeto ante todo, los cuidados que tenemos que tener. Entonces se le va brindando el ejemplo que si desea saber de su familia, y fue un choque que no se esperaba que alguien le comentase eso, como Coca mencionaba, de los 200 años. Y cuando le invita para que haga una oración, o sea, tanto tiempo se le había olvidado cómo orar, y entonces le pide que ore por él. Entonces, durante ese momento, cuando se eleva el pensamiento, cuando se está con sincero deseo, sincero arrepentimiento de querer saber algo de nuestros seres amados que ya no están, allí la hija mayor, nimbada de luz. Y entonces uno se pone a pensar cómo en ese momento se sintió el padre, de emocionado, de feliz. Y como cabalmente se ha platicado, que nunca Dios deja abandonado o relegado a la oportunidad del cambio a sus hijos, le permiten en esta ocasión, a través de la oración, para que pueda estar en sintonía, pueda sentir esas vibraciones, y por supuesto nuestros seres superiores que van brindando y van analizando y evaluando las situaciones, se van dando estos acontecimientos, y en donde uno a través de estos se va dando cuenta del poder de la oración, que nos ayuda enormemente para poder relajar nuestras mentes, nuestros pensamientos, y quebrar todo aquello negativo. Pero es importante, por eso mismo, poco a poco tener más fe en lo que nosotros estamos realizando para poder recibir ese apoyo. Solamente. En el siguiente punto, en la página 107, dice 13.2, ayuda al obsesado. Miranda recomienda simultáneamente a la atención al obsesor cuidar de la educación del obsesado a la luz del Evangelio, insistiendo junto a él con afabilidad por su transformación moral, creando alrededor de sí condiciones psíquicas armónicas con que se rehará emocionalmente, estimulándose a contribuir con la parte que le corresponde. Comprendiendo que el fluido pernicioso que actúa en la obsesión neutraliza la acción de los fluidos saludables, cabe siempre que sea posible aclarar a la víctima de la obsesión o a sus familiares que cualquier tipo de acción solo revelará resultados si ella hace el esfuerzo propio para revertir la situación. Kardec pregunta a los espíritus de la codificación. El libro de los espíritus 476 se recomienda leer todo el capítulo 9 de la parte segunda del libro de los espíritus, desde la pregunta 456 hasta la 557.
¿Cuál debe de ser la condición de una tercera persona que desea auxiliar en un proceso de fascinación? Vamos a reproducir toda la respuesta, pues es muy completa, considerando tanto el que desea auxiliar como aquel que está necesitado de ella. Siendo ella la persona que quiere auxiliar, un hombre de bien, su voluntad podrá tener eficacia desde que recurra al concurso de los buenos espíritus, porque cuanto más digna es la persona, tanto mayor poder tendrá sobre los espíritus imperfectos para alejarlos y sobre los buenos para atraerlos. Sin embargo, nada podrá si el que tuviera subyugado no le ofrezca su cooperación. Hay personas a quienes les agrada una dependencia que les exalta los gustos y los deseos. Cualquiera que fuera el caso, aquel que no tuviera puro el corazón, ninguna influencia ejercerá. Los buenos espíritus no le atienden al llamado y los malos no lo temen. Es importante al que desea auxiliar desarrollar su autoridad moral y para el obsesado, en algún momento del proceso darse cuenta de que tiene una urgente necesidad de reparar y de conquistar el tiempo perdido. Así le cabrá el esfuerzo de cambiar hábitos, puntos de vista, costumbres que muchas veces se convirtieron en vicios, desarrollar el gusto por lecturas saludables, escuchar charlas en el centro espírita, recibir los pases, participar de reuniones de estudio del espiritismo, cultivar la vigilancia y la oración para garantizar la recuperación completa y la no reincidencia, adquirir además de la oración el hábito de la meditación. El conocimiento espírita necesita ser meditado, por lo tanto, además de leer, estudiar, es decir, dedicarse a la meditación de lo que se está leyendo, buscando la interiorización del conocimiento para tenerlo como herramienta de transformación moral, comprender que meditación y oración son complementarios. La autoeducación es un factor importante para aquel que desea auxiliar a las víctimas de la obsesión, aprendiendo a protegerse y desarrollando la capacidad de, por la propia vivencia, tener elementos y condiciones de ayudar a los que buscan caminos para salir del proceso obsesivo o aprender también a protegerse de las influencias negativas. El proceso de la autoeducación espírita contempla los elementos constantes del siguiente cuadro. Atención, análisis, espíritu crítico, cambios de la actitud ante la vida, intención, síntesis, reflexión, conocimiento consolidado. Ese proceso implica en un circuito que se alimenta rotativamente. Primero hay que desarrollar la atención para hacer el análisis de lo que se estudia o del problema que se vive. El análisis implica en desmenuzar la cuestión que se estudia o que molesta, dividiéndola en partes para definir lo que es principal y lo que es secundario. Identificar la esencia y la raíz de la cuestión con la intención firme en el propósito de comprender lo que se examina o encontrar la salida para lo que molesta, es momento de hacer la síntesis del contenido que se estudia o del conocimiento del problema. A continuación, la reflexión conducirá a la consolidación del conocimiento o del entendimiento. Aquí es fundamental comprender que no basta el entendimiento preliminar o superficial del que se estudia o arrepentirse de algún mal causado, pues si la persona se queda en la superficie del conocimiento, no reunirá condiciones de auxiliar o simplemente arrepentida podrá seguir sujeta a la influencia obsesiva, conforme está registrado en el cielo y el infierno. En segunda parte, capítulo 5, Antoine Bell. El arrepentimiento es tan solo la preliminar indispensable para la rehabilitación, pero no es suficiente para liberar al culpable de todas las penas. Y más adelante, el espíritu solamente se enfrenta con la persecución de los malos, de los obsesores, mientras no le encuentren suficientemente fuerte para resistirles. Encontrando resistencia, ellos le abandonan, seguros de la inutilidad de sus esfuerzos. De esa forma, es necesario cultivar espíritu crítico para promover los cambios de actitud ante la vida con base en ese conocimiento consolidado y en la experiencia vivida. Ese espíritu crítico influenciará positivamente la atención, análisis, iniciando el ciclo, favoreciendo la madurez del ser que se hará más responsable en sus sentimientos, pensamientos y acciones, consciente de que el conocimiento solo se consolida por un estudio serio y continuado.
Pie de página, el libro de los espíritus, introducción, ítem 8. Y la falta cometida solo se apaga cuando es completado el proceso. Pie de página, sugerimos la lectura del Código Penal de la Vida Futura en la Génesis de Allan Kardec, Génesis, primera parte, capítulo 7. Al reconocer el engaño surge el arrepentimiento. Si el deudor se detiene en él, surge la culpa, la lamentación, la autocomiseración que llevan a la pérdida de tiempo. Pie de página. Es interesante la lectura y meditación de la lección 90, varonilmente de Fuente Viva, del Espíritu Emmanuel, psicografía de Chico Javier. Y a la atracción de los perjudicados que pueden convertirse en obsesores. El paso siguiente al arrepentimiento sería buscar la reparación, pero eso casi no ocurre en la condición evolutiva en que se encuentra la mayoría de los habitantes de la Tierra. Habiendo o no el arrepentimiento, y especialmente si el individuo se entrega a la culpa, la ley divina establece la expiación, el sufrimiento de las consecuencias del engaño, hasta que el individuo saque la conclusión de que necesita reparar el daño causado. La expiación dura más o menos tiempo dependiendo de la rebeldía o docilidad de uno. Expiado el error y reparado el perjuicio, el ser en recuperación sentirá la necesidad de la prueba, de pasar por experiencia similar a la que falló para probarse a sí mismo, que ya no cederá a la tentación del mal o no cometerá el mismo engaño. Es común que, cuando la persona utiliza el espíritu crítico y busca los cambios de actitud en la vida, le surja el deseo de resolver todas las cosas pendientes del pasado. Tengo una amiga que después de un curso de autoconocimiento en que aprendió la importancia de escuchar y de considerar los puntos de vista ajenos, decidió eliminar todas las pendencias de que se acordaba, generadas en la actual reencarnación. Le costó mucho trabajo ubicar a personas que había conocido desde los tiempos de colegio, pero logró hablar con cada una de ellas, fueran familiares, amigos o antiguos compañeros de actividades. Utilizaba siempre lo que había aprendido en el curso. Al hablar con la persona después de restablecer el contacto, empezaba siempre por pedir disculpas y manifestaba pesar por no haber sabido aprovechar mejor el tiempo que estuvieron juntos en el pasado. Ella dice que en la mayoría de los casos la persona se emocionaba, llegando a algunas a llorar y afirmar que eran ellas las que tenían que pedir perdón, que les agradecían la oportunidad que les brindaba de liberarse de un peso que traían, que era maravilloso que ella los hubiera buscado y que les gustaría tener valor para hacer lo mismo con otras personas que habían conocido. Pero ella también se deparó con quienes no estaban maduros para aprovechar la oportunidad, que no le comprendían, no lograban alcanzar la importancia de aquel momento, de aquella situación. Una persona nos preguntó una vez con relación a las situaciones en que uno quiere resolver, pero que el otro no está listo y no lo acepta. ¿Qué hacer? Esa persona podrá ser un obsesor de ella en el futuro. Ya se dice que cuando uno no quiere, dos no pelean. Por lo menos ya no habrá más la continuación de las agresividades recíprocas. Lo mejor es seguir orando por la persona, tener paciencia y aguardar, pues la vida misma se encargará de madurar al que sigue endurecido. Si surge una oportunidad de serle útil, auxiliar incluso a alguno de sus familiares, sin evidenciarse, y seguir adelante. Si uno está con buenos propósitos, buscando siempre hacer lo mejor a su alcance, no hay por qué el que no perdona ser su obsesor en el futuro, pues como ya se ha dicho, tienen que haber los enchufes que permitan la influencia del obsesor. Si la persona está equilibrada en el camino del bien, no tendrá por dónde entrar el malhechor para causar daño, pero si logra causar alguna interferencia, seguro que esa será la oportunidad de la reconciliación y el entendimiento que él no quiso establecer en el pasado. Más tarde o más temprano, si uno se mantiene en el esfuerzo del bien, el otro cederá, pues no hay mal que prevalezca en contra del bien que se realiza. Como se puede observar, para auxiliar a los obsesados, uno necesita aprender a auxiliarse a sí mismo, para la liberación de sus propias pendencias y para desarrollar su potencial, su capacidad de perdonar, de comprender, de servir, sin esperar retribución. Esto es del 13.2, ayuda al obsesado. Yo creo que aquí se aplica lo que estaba comentando Pepucho también hace un rato. Hay que ser uno humilde
pero una humildad real, porque no tan fácilmente se puede ir a buscar a las personas del pasado y pedirles perdón aunque uno no tenga la culpa, para limar cualquier tipo de asperezas, porque puede ser que esas personas consideren que uno es el culpable cuando no lo somos, sino que son ellas las culpables. Claro, en algunas oportunidades, porque en otras también nosotros somos los culpables de lo que ha sucedido. Pero para actuar así se requiere de mucha humildad y estar lo suficientemente maduros, como decía la lectura, para poder actuar de esa manera y actuar con espíritu crítico, como decía ahí la lectura, en cada situación. Analizarla, sopesarla, tratar de extraer de cada situación qué es lo que la vida nos pretende enseñar, qué es lo que tenemos que aprender de esa circunstancia, de ese acontecimiento. Y siempre con espíritu crítico, como nos decía aquí la lectura. Entonces, vemos también que se requiere una labor titánica. Es una labor titánica para poder cambiar la actitud que nosotros tenemos frente a la vida. Porque si no cambiamos de actitud, de igual manera nos pueden estar diciendo una gran cantidad de conceptos y de teorías y de consejos que de todas maneras, si no las ponemos en práctica, de nada sirven. Es solamente como ir llover, porque no nos está ayudando absolutamente en nada en nuestra propia evolución. Creo que, como reitera Carlos Campetti en su libro, necesitamos de disciplina, disciplinarnos para siempre estar y hacer lo mejor para nuestra propia evolución, nos guste o no nos guste. Por eso es que es disciplina, porque muchas veces vamos a actuar en contra de lo que nos gusta, todo sea por nuestra propia evolución espiritual, y entre ellos incluye el perdón, el arrepentimiento, que es tan necesario, como nos decía la lectura, que tarde o temprano tiene que llegar a nuestro entendimiento para ya parar de lastimar, de hacer daño a toda la gente que nos rodea, o si no a toda la gente, por lo menos a algunas personas, solamente. Y conforme tenemos acá la lectura, nos hace reflexionar y recapacitar, como bien decías, en cuanto a poner en práctica el conocimiento adquirido. Y acá nos da a conocer Carlos Campetti el caso de esta persona que con sinceridad hace lo posible para conseguir a los parientes, a los amigos, a los conocidos, con quienes tuvo alguna diferencia quizás, y por esa causa ya no se resolvió en su momento. Nos ponemos a analizar al respecto de esto con respecto a Pablo de Tarso. ¿Qué es lo que hizo cuando era Saulo de Tarso? Hizo muchas cosas no correctas, pero él las hacía en nombre de Dios, en su manera de que creía que era lo correcto. Viene Pablo de Tarso, y podemos leer en el libro Pablo y Esteban, que él hace lo posible por corregir el daño cometido. Y uno de ellos fue haber apedreado a Esteban, porque se sentía muy mal. Él desconocía que era el hermano de con quien él estaba enamorado. Él desconocía la verdad del evangelio, porque él estaba cegado en cuanto a la parte donde él estudiaba en su manera. Él creía que era lo correcto. Pero ahí vemos la entereza por parte de Pablo de querer corregir. Y la verdad, lo golpearon, lo lapidaron, lo hirieron en muchas comunidades, en muchos lugares. Pero él mismo se decía a sí mismo que lo merecía por su comportamiento antiguo. Pero que eso no impedía a continuar con la divulgación del Evangelio del Maestro Jesús.
Entonces nosotros nos ponemos a analizar cómo es de importante poder ponerlo en práctica. Por supuesto, como bien se dice, que ha sido y es difícil porque se implica el orgullo, se implica la vanidad nuestra, implican otros factores, más otros con quienes nosotros nos estamos relacionando que van a hacer lo posible para decirnos, mira, es que no mereces tal acción de este o de aquel. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a escucharles con mucha atención porque tienen razón, según nosotros en ese instante. Pero bueno, nosotros vamos estudiando y aquí nos van dando diferentes puntos a través del libro de los espíritus, a través de la Génesis, a través del cielo y el infierno, a través incluso en los dominios de la locura de Manuel Filomeno de Miranda. Nos están dando ciertos párrafos, ciertos elementos para que nosotros analicemos y los tomemos en consideración para que no cometamos más errores. Hemos cometido en esta existencia, no veamos existencias pasadas. En esta existencia, ¿cuáles son los errores que hemos cometido y que podamos analizarlos sin decirlo a los demás? Simplemente nuestra evaluación interna para poder darnos cuenta. Ahora bien, cometimos faltas en el pasado, en diferentes existencias, porque la lógica nos hace reflexionar que no solamente esta existencia hemos tenido, sino que hemos tenido varias. Entonces ahí hemos cometido faltas. Pero el Padre, que es bondad y justicia, nos permite a través de esta existencia corregir los errores del presente. Y en su momento nos dará la oportunidad de corregir los errores del pasado. Y por eso nos insisten nuestros hermanos superiores en haz el bien, sin mirar a quién, haz el bien, porque eso te liberará y realmente nos libera cuando nosotros estamos haciendo lo correcto. ¿Algún último comentario? No. Ok, entonces vamos a finalizar agradeciendo al Padre por la oportunidad que nos brindó de estar estudiando este libro que nos hace recapacitar y nos hace pensar y sobre todo nos ayuda a prepararnos para la desobsesión y poder brindar el apoyo oportuno a nuestros hermanos encarnados y desencarnados. Oración al final de la reunión. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que esas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Así sea.